Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Ley en tu Vida, un podcast traído por Microjuris. Mi nombre es Amberly Velesber y en el día de hoy vamos a estar tratando el tema de las enmiendas a la ley electoral y el propuesto código electoral por parte del Senado y su presidente Tomás Rivera Schatz. Sabemos que en Puerto Rico tenemos un universo de 2.2 millones de electores y que el voto es un derecho constitucional que precisamente en estos sistemas democráticos dan la autoridad a los funcionarios que van a llevar a cabo las funciones públicas de administración del país, y es el voto, a través del voto ciudadano, lo que les da autoridad para ello. En el día de hoy vamos a estar tratando este tema. Tengo a mi lado al senador Carmelo Ríos por el Partido Nuevo Progresista. Saludos. Saludos, un placer estar aquí. Y también al comisionado electoral por el Partido Popular Democrático, Lynn Merle. Saludos, Amber, y saludos a todos los que nos reciben a través de este podcast. Gracias. Y tengo a la licenciada Ana Irma Rivera Lacén por parte del movimiento Victoria Ciudadana. Vamos entonces a comenzar, senador Ríos, ya que usted viene en representación del cuerpo que propone estas enmiendas, a ver si nos puede resaltar a la ciudadanía aquellas enmiendas que usted cree que más impactan el proceso electoral y el derecho del voto de la ciudadanía. Pues mira, como tú sabrás, la Constitución, en el artículo 6, en sección 4, provee para que la legislatura de Puerto Rico trabaje los asuntos electorales, desde su diseño hasta la reglamentación. Entonces, lo que ha pasado es que, basado en la tecnología que está disponible, y es un concepto que no importa la tecnología se mantiene, que es la desconfianza, que es donde se fundamenta el proceso electoral, de que todos los partidos que en este caso representan desconfíen uno del otro y hagan un check and balance. Y tienen que entonces llegar a unos consensos para unas tomas de decisiones. Bueno, esa es la norma que se había establecido para algunos aspectos. Entonces, aquí es que yo creo que debemos que empezar a explicar. El corazón de esta reforma electoral es el acceso del votante. Por lo general, dentro de las reformas electorales, los partidos como que tienen un sentido principal de, primero, administrar, de cómo manejan, y hasta una franquicia que se desviaba de lo que debe ser el cliente. El cliente en este caso es el ciudadano. La tecnología ha ido cambiando durante los últimos 7 años de una manera que no se preveía al momento del 2011 haberse hecho la última reforma electoral. ¿Qué es lo que yo resaltaría? El acceso al voto. Una de las controversias que se ha planteado y se ha acogido fue el sistema de las recusaciones. El sistema de las recusaciones es un sistema donde purifica las listas de personas que son de la comunidad, líderes de diferentes organizaciones, que establecen si usted tiene domicilio. Y como sabemos, pues domicilio es diferente a residencia, y es donde usted hace la vida, donde está realmente el día a día. Y después de todo, pues ese proceso, que es un tanto arcaico, ha sido funcional, porque entonces los partidos tienen un periodo donde pueden decir, esta persona que alega ser domiciliado en esta área no lo es, y se depura la lista. La propuesta original convertía un tanto más difícil el llevar esa recusación, que para mí es necesaria. En el Senado, después de haber escuchado al presidente del Partido Popular, llegamos a unos acuerdos de que se mantenía tal y como estaba antes. Yo creo que eso es un avance. 2, una de las cosas que se ha discutido y está en la reforma es la tarjeta electoral. La tarjeta electoral, y discutíamos fuera del podcast con el senador Merle, el asunto de por qué tener una identificación cuando ya las listas tienen fotos y están bastante updated y están ahí. Así que eso es una de las cosas que se da. Pero entonces entremos a lo que es cómo se escoge el presidente de la Comisión de Elecciones, que yo creo que ahí hay divergencia, y yo voy a explicar de dónde es que nace. Porque aparte de que las enmiendas inciden en el proceso de cómo la gente vota a nivel tecnológico y tal, pero también impacta a lo que es la institución de la Comisión Estatal de Elecciones. Y por eso es que empiezo por ahí, para ir redondeando el primer punto y dar el tiempo a los compañeros y compañeras. El corazón del asunto de quién escoge el presidente y la importancia de esto es la franquicia electoral. Quienes están representados en la Comisión Estatal de Elecciones es una franquicia. Una de las que va a ser motivo de discusión y que está entredicho es por qué el partido con mayor votos íntegros
escoge el presidente y después pues, hace un proceso donde va a la rama judicial para poder escoger quién va a ser ese presidente, que en medidas que no nos ponemos de acuerdo es la persona que decide. Bueno, pues es sencillo. Tú puedes tener un gobernador, como ha pasado, en el caso de Aníbal Acevedo Vilá, sale gobernador, pero la legislatura era de otro partido. La pregunta es, ¿quién ganó la elección? Bueno, pues si fuera por números de representantes y senadores versus el gobernador, pudiéramos argumentar que fuera el Partido No Progresista en ese caso, y algunos pudieran argumentar, no, es el gobernador porque es el oficial más alto. Pero lo que no podemos distraer es que, como lo que se representa, a mi entender, en la Comisión Estatal de Elecciones es las franquicias, pues debe ser la franquicia que obtenga más votos íntegros, que es como único tú lo puedes definir. Ese es nuestro punto de vista. Una cosa importante que yo creo que es el corazón también para asuntos del elector. El elector, nosotros no estamos ya en la tecnología de palitos y de asuntos que pues no son cónsonos con lo que es nuestra sociedad. El voto por Internet en esta primera etapa no es un voto real de Internet. Es algo que se ha hecho donde, por ejemplo, ahora los comisionados se envían por una sección que se llama Java una papeleta en PDF, usted le imprime y usted va a hacer el voto, hasta ahora reservado solamente para militares y estudiantes, y nosotros estamos diciendo por qué tiene que ser así cuando estamos buscando que participe más gente. Por lo tanto, si usted estuviese fuera de Puerto Rico y usted, por la razón que sea, puede ser hasta porque se fue de vacaciones, y usted con tiempo solicita ese voto adelantado, ese voto ausente, pues entonces, ¿por qué no? Lo puedes recibir por internet y no tiene que ir presencialmente a una Sí. HIP, Junta de Inscripción Sí. Permanente, a gestionar. Una de las cosas que se plantea ahí o va a surgir al final del día es el voto adelantado. En las jurisdicciones de Estados Unidos, pues no es atípico que haya un colegio abierto una semana antes. Y usted puede ir en la comodidad porque no hay un día de fiesta allá, usted puede ir y votar. Tiene la misma garantía. Y para redondear, lo que queremos hacer con esta reforma es mayor acceso utilizando tecnología. No es sin papeleta en el primer paso. Eso era una falacia que se dio al principio. Esto para el 2028, que es el ideal, pudiéramos votar por internet como se está haciendo en otras jurisdicciones. Pero por ahora va a existir la papeleta, va a haber el escrutinio electrónico, que es una idea del profesor Ángel Rosa, senador en aquel momento, y de Alejandro García Padilla, que en aquel momento teníamos la misma reserva. 4 años después tengo que decirte que fue una buena movida. Vargas Vidot es senador porque la tecnología del escrutinio protegió los votos aún de aquel que no tenía una estructura política. Y a mí no me cabe la menor duda que eso es así. Y también sabemos que este proyecto del Senado 1314, que el martes que viene, 19 de noviembre, es el último día para aprobar por parte de la Cámara, ¿verdad? ¿El comité de conferencia? Está en comité de conferencia. ¿Puede haber acuerdo o no haber acuerdo? También, correcto. Pero entonces tenemos que tiene como 500 páginas, o sea que realmente contiene mucho cambio. 441 páginas, exactamente. Y entonces por parte, Merle, del Partido Popular Democrático, ¿qué enmiendas a ustedes le preocupan? ¿En cuáles también coinciden? Bien, debemos señalar en primer lugar que el Partido Popular no sometió ninguna enmienda. Lo que sometió fue en la vista pública objeciones. Estas enmiendas que se realizaron no son producto del consenso y que se compartiera el proyecto y se facilitaran unas enmiendas redactadas por un partido que no sea el Partido No Progresista. Hay que internalizar lo siguiente: la Comisión Estatal de Elecciones es una agencia sui generis, no le pertenece a nadie. Esto yo quiero que internalice que le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Ciertamente alguien la tiene que administrar, ¿verdad? Alguien tiene que dirigir la misma. Y se hizo un diseño en que todos los partidos están en la misma en igual de condiciones. ¿Qué es preocupante con la relación a la selección del presidente? Que antes se realizaba, bueno, en el proyecto actual de ley, en que los comisionados, por consenso entre ellos tres, imagínense que 3 partidos se sientan y escojan una persona que entiende que es la persona más idónea para hacerlo, y luego esto más tarde era ratificado. Lo que se aspira ahora es que, como bien señala el senador, que el partido que tenga más votos íntegros en las elecciones a nivel de la candidatura de gobernación, ese comisionado, sí que ese comisionado electoral propietario, es el que va a someter ese nombre. Ya los comisionados no van a tener injerencia en la participación de que haya un consenso de quién lo debe dirigir. Pero no tan solo eso. Si hay un desacuerdo en términos de esa candidatura, pasaría
a la Cámara y al Senado con una designación del gobernador y tiene que ser excepcionado por las terceras partes. Y si no hay acuerdos ahí dentro de los términos que establece la ley, que en una situación en 15 días, entonces son 30 días, pasaría al Pleno del Tribunal Supremo. ¿Qué es lo peligroso de esto? No tan solo en la forma que se selecciona, es que el señalar como el voto íntegro es como señalar porque no se lo ponemos al partido de mayor antigüedad o señalamos el partido con determinado color. No, es el partido más alto, porque la historia y las estadísticas están ahí, que desde 1992 al presente, el Partido Nuevo Progresista es que ha obtenido mayores votos íntegros, por múltiples razones, ¿verdad? Y uno sabe que la política o las estadísticas demuestran que ahora mismo el voto íntegro está desfavorecido por muchas personas. Hay un movimiento de las personas a votar por candidatura y mixto, y esto nos trae otro tipo de consecuencias. Pero lo que es relevante en términos de la selección de ese presidente es que ahora se le elimina el balance electoral. Hay una puerta donde hay un acceso a un material sensitivo, pues habían 3 llaves, los 3 partidos tenían acceso a la misma vez para que dieran la garantía. No. Ahora el presidente de las oficinas sensitivas, como es OSIP, Oficina de Servicios Informáticos y Procesamiento Electrónico, los cómputos, la planificación, operaciones electorales, todo van a ser la confianza de ese presidente. Y es bien peligroso para nuestra sociedad o cualquier otra, no importa qué partido sea el Partido Popular, Partido Progresista o cualquier otra facción, es que reunir tanto poder en una sola agrupación es altamente peligroso para una democracia. Es le está diciendo al presidente, que está elegido en los términos que señalamos, que todas esas oficinas sensitivas no va a haber un representante de los otros partidos. Solamente él va a seleccionar de su confianza a ese personal. No puede ser, no es correcto y no lo vamos a avalar. Y a eso responden las inquietudes. El senador señaló sobre el voto en Internet. Miren, la tecnología debe ser el medio, no el fin. Y yo creo que todo el mundo favorece que oportunamente se utilicen los mecanismos electrónicos. Lo que pasa es que no hay garantía. La Comisión Estatal de Elecciones, esta que ustedes conocen, está haciendo ataques de múltiples ataques cibernéticos de países del extranjero y no contamos con herramientas suficientes para garantizar al elector puertorriqueño que su información no está comprometida y que los resultados van a reflejar la verdadera voluntad del pueblo. ¿A qué nos debemos mover? Si el Congreso se está moviendo con proyectos de los Estados Unidos a utilizar el papel, porque el papel no se puede hackear. Nosotros favorecemos el uso de la tecnología, pero ciertamente tiene que ser con garantía suficiente de que no se vulnere la identidad de ese elector y sobre todo la secretividad. Yo solamente quiero que te imagines, Amber, que una persona solamente tiene que entrar su número electoral y 4 números de seguro social para tener acceso para votar electrónicamente. Quiere decir que cualquier persona puede vaciar una lista porque no hay una persona atrás de todo esto. No se ha señalado que solamente se pueda votar desde un artefacto, un solo voto. Una persona en una sola computadora podría emitir miles de votos. No hay un captcha para identificar. Bueno, el sistema también podría detenerlo también si se ve que ya votó entonces por el mismo número. Sí, pero eso no está aquí. Esas garantías no están. Y estamos en un año electoral para cambiar las reglas del juego muy apresurado. Y la consecuencia es que hay mucho que perder en términos del verdadero ejercicio de la democracia. Nosotros tenemos que gane, que más votos saque, pero no puede ser que tengamos un mecanismo que una persona detrás de una computadora que no sabemos quién es, que venga desde acá, se inscriba electrónicamente. No hay forma de constatar su identidad y no hay forma de revisar esa transacción como se hace ahora en la Junta de Inscripción Permanente, donde hay un ciudadano que representa un partido, puede ver y verifica. Hemos encontrado que viven 32 personas en una casa y la casa ni siquiera es habitable. ¿Cómo se puede constatar eso a través de una computadora y que no se trata de apoderar al elector? Eso es bien peligroso. Es que ese elector se puede transferir para San Juan mañana, votar allá, y después ese güey se transfiere a Guaynabo, donde ya su voto a lo mejor no hace falta. Esas garantías no son suficientes para que le permitan al pueblo de Puerto Rico tener certeza sobre el resultado. ¿Sabes? Que estás invitando que una persona, que a pesar que es un programa piloto, en términos del voto ausente, es que cualquier persona que diga, es que no puedo, porque ni siquiera te permite cuestionarle a esa persona porque lo solicita, la ley lo prohíbe. A ver, esas garantías no son suficientes para que se sienta todo el mundo cómodo con el resultado y no podemos jugar a eso. Licenciado, usted también tocó el tema sobre el voto íntegro y los votos por candidatura, que ha habido una tendencia de que los electores cada vez están buscando votar por candidaturas.
Sabemos, sobre todo después del verano del 2019, yo creo que a todos y a todas cada vez nos va quedando más claro que la ciudadanía siente cierta inconformidad con los partidos tradicionales. Lo vimos en las elecciones pasadas también con candidatos independientes, ¿verdad? Sin partido. Y entonces tenemos aquí a Ana Irma por el Movimiento de Victoria Ciudadana, que también ustedes están en este proceso de buscando la inscripción para hacer un partido de cara a las elecciones del 2020. Así que ustedes están viendo también muy detenidamente todas estas enmiendas que se están proponiendo desde la legislatura. Por ejemplo, tengo una aquí que para ser un partido estatal tendrían que postular alcaldes y asambleas municipales en la mitad, en un 50% de los municipios. Por ejemplo, de 78, pues serían como en 39 pueblos. Eso es algo real, es algo que le pone quizás cortapisas a ese esfuerzo democrático que el grupo, su colectividad está tratando de hacer de cara a las elecciones. Bueno, eso es un ejemplo de cambiar las reglas del juego cuando ya tú estás en la carrera. Estamos en un ciclo electoral que está corriendo. Y eso quiere decir que están cambiando las reglas del juego a las entidades como Victoria Ciudadana que están cumpliendo con los requisitos que estaban en las reglas que están corriendo. Y nos están cambiando las reglas en el camino. Eso a nosotros nos parece que es totalmente inconstitucional. De hecho, recordamos que en el ciclo electoral pasado, María de Lourdes Guzmán llevó un caso exactamente por eso, cuando le estaban imponiendo a ella en una cantidad de recogido de firmas mayor de lo que estaba en la ley que cuando ella solicitó entonces ser ella candidata y el caso de ella del Movimiento Unión Soberanista. Ella estaba corriendo como una candidata independiente. En ese momento. Y el caso de ella en particular, el juez que vio el caso entendió que no le podían cambiar las reglas luego del camino en el ciclo electoral y ganó el caso así. Las circunstancias hoy, pero para contestar sí, lo que tú me estás diciendo, Victoria Ciudadana ya ha radicado más de la cantidad de endosos que se necesitan en las actuales reglas estas. Estamos esperando que nos validen. Seguimos radicando porque sabemos que hay un % de endosos que siempre se van a estar rechazando y seguimos radicando hasta que nos digan que nos acaban de certificar, pero hemos radicado bastante más de lo que se supone que es el mínimo. ¿Cuántos son que se le exigen? Más de 47,000, hemos radicado, ya estamos como por los 52,000. Así es que imagínense, así es que estamos esperando. No nos pueden estar cambiando las reglas en el camino. Inclusive cuando analizamos esto, que antes de ayer por la noche, cuando bajaron las 400, ¿cuántas son? 41. 441 páginas. Lo que estaba antes lo habíamos analizado y fuimos a las vistas. Y ahora estamos mirando esta, a ver si hay algún cambio. De lo que yo he visto por encima, de lo que afecta al Movimiento Victoria Ciudadana, yo lo veo casi igual. Inclusive a nosotros, a Victoria Ciudadana nos preocupa que se establecen distintas categorías de entidades políticas, de partidos políticos, con diferentes derechos. Eso quiere decir que inclusive Victoria Ciudadana, como entendemos que vamos a ser certificados como partido, entraría en una desventaja con referente a los otros partidos que ya están, porque establece diferencias entre los que ya están y los que van a entrar. Eso creo que es la cosa más antidemocrática que hay. Inclusive establece diferencias en cuanto a los derechos que puedan tener los partidos que están ahí, con estas reglas del juego nuevas que están tratando de imponer. Eso es altamente preocupante. Y es altamente preocupante que el criterio sea la mayoría de la entidad que saca el voto íntegro mayoritariamente. Porque yo creo que tengo que estar de acuerdo que con lo que está pasando en las elecciones, lo que tú también estabas diciendo en los últimos años, es que la gente vota de diferentes maneras. Precisamente por eso es que una de las cosas que hay que cambiar en la ley electoral es que haya el concepto de la segunda vuelta, para que realmente la gente que estén en el poder sea la gente que saque la mayoría de los votos, no los votos íntegros, la mayoría de los votos de las personas que tengan derecho a votar. Derecho a votar es muy distinto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de garantizarle al pueblo de Puerto Rico que quienes estén en el poder ostenten realmente representan una mayoría. Una mayoría. Y por eso es que usar el criterio que
que está usando la nueva legislación esta, nos parece que es bien antidemocrático, no solo por lo que pretende darle el poder actual, eso equivale a darle el poder actual absoluto al partido que está en el poder, con todas las consecuencias que eso tiene antidemocrática, sino que perpetuar esa situación evita que otros partidos, otros movimientos puedan entrar en el ruedo político en igualdad de condiciones. Eso es lo más antidemocrático que hay, y en el caso nuestro, sin duda, nos están cambiando las reglas del juego en el mismo ciclo electoral. Han surgido también por esa línea una serie de críticas por el Partido Independentista puertorriqueño, sobre todo en las enmiendas que van a ese cálculo que se hace para que un partido quede inscrito luego de unas elecciones. Ahora ese cálculo se hace en base a los votos del gobernador, de la colectividad. Y lo que se está proponiendo es que ese cálculo se haga de acuerdo al voto íntegro que obtuvo la colectividad. Por ejemplo, el Partido Independentista puertorriqueño, pues sabemos que a veces los independentistas votan por el partido, pero también pues votan entonces por candidatos populares o viceversa. O sea que ha habido crítica al respecto. ¿Ustedes cómo han considerado estas críticas? Escuchando las preocupaciones de todas las facciones políticas representadas en esta mesa, vamos entonces a lo que realmente debe ser un tema que es la intención del elector, que va mucho a lo que me preguntan. La intención del elector que vota en un voto mixto, para mí eso es un voto mixto, no es un voto íntegro, porque si votas por una insignia, pero tus votos son diferentes, porque quieres votar por la candidatura, que es una tendencia que cada vez corre más revuelo. Lo que se pretende entonces es que en una mesa como esta, 3, 4, 5 personas con intereses encontrados y basados en la desconfianza, traten de verificar qué quiere hacer ese elector. ¿Cómo fue que votó? Si era un independentista que votó mixto. La tecnología que se propone, que es la que tiene todo el mundo, realmente, en mi opinión, favorece que la intención del elector le pertenezca al elector en una mesa como esta. Porque la máquina, cuando usted deposita la papeleta, le dice, ese voto no es un voto que está claro, y se la devuelve. Y usted, no 4 representantes o 5 representantes, a posteriori van a decidir por usted. Entonces, yo lo que planteo y comprendo la preocupación del Partido Independentista, que en las últimas 4 elecciones no ha quedado inscrito. Entonces, en la guerra que tiene de partido minoritario, que por eso es que no favorece que Victoria Ciudadana se inscriba y le ponen todas las trabas a vida por haber, nosotros decimos no. Yo creo que aquí debe haber, primero, la posición del Senado, eliminación de endosos, que es algo que está por ahí, y en adición a eso, debe de tener entonces una consecuencia no tener el favor del pueblo. Por ejemplo, el Partido Popular y el Partido No Progresista quedan inscritos porque tienen la mayoría de los votos. El Partido Independentista y algunos otros partidos pretenden de que una vez se inscriban, sin haber tenido un voto a favor del pueblo, entren a una representación de una franquicia que no ha sido validada por el pueblo, para efectos del voto directo. Y por eso es que cuando tú analizas nuestra postura del endoso es porque nosotros no entendemos que el endoso es un voto por esa franquicia. Lo que nosotros proponemos es que si el Partido Independentista, para usarlo de ejemplo histórico, porque está ahí, no quede inscrito, eso es un rechazo del pueblo directamente a que sea una franquicia para ese ciclo hasta que se active entonces el año electoral donde compiten todos los partidos que han quedado inscritos. Y eso es una de las cosas que yo sé que los partidos de minoría objetan porque plantean, pues si yo tengo los endosos, desde el primer día yo debo estar disponible para tener lo que llaman balance electoral. La posición de la medida es el pueblo, no los endosos, con un voto directo deben decir si usted tiene entonces la capacidad de representar un partido político, con el costo que eso conlleva. Porque una de las cosas que tiene esta reforma es que abarata costo. Convierte la HIP a un 12, si mal no recuerdo el número, en todo Puerto Rico, y tienen otro uso durante el periodo que no es electoral, pues yo soy de los que creo que la Comisión Estatal de Elecciones tiene que estar siempre disponible, cueste lo que cueste, abaratando, pero porque ¿cuánto es el precio de la democracia? Pero a la misma vez no puede ser tampoco un ticket gratis, sin un voto directo del pueblo de partidos que dicen que no son partidos, pero quieren tener representación como partido. Sobre el tema de los endosos, sabemos que ambas cámaras tienen un choque de visiones y cuando hablamos de endosos son las firmas de ciudadanos que avalan que otros ciudadanos sean candidatos,
¿verdad?, a puestos electivos. ¿Usted nos podría explicar entonces la postura, ¿verdad?, del Senado, que quiere eliminar por qué? ¿Por qué es la razón de ser hoy de los endosos? Los endosos Y se hicieron como un filtro de los incumbentes de aquella época que pensaban que como ellos tenían la estructura política y estaban electos, para que los que retaban a esos incumbentes tuvieran una piedra en el camino. Y esa es la razón de los endosos, a mi entender, y yo creo que el presidente del Senado piensa igual que yo. Yo creo que el endoso más claro, y hemos visto miles de ejemplos de personas que recogen, como el Partido Independentista, recogen los endosos para estar inscritos. Pero cuando van a votar no tienen los números de votantes. Porque puertorriqueños somos personas muy nobles y somos dadas a si alguien nos pide, mira, endósame para tener una aspiración, es bien difícil decirle a una persona no, a menos que no tenga una ideología demasiado fuerte. Yo creo que el endoso debe ser el voto. Y eso es una de las virtudes de este proyecto. Amber, tengo que señalar, hay cosas que puedo coincidir con el senador en términos de los endosos. La preocupación que puede surgir es que vamos a tener una papeleta que no sabemos la cantidad de candidatos, porque si elimina los endosos no tienen otra cosa que demostrar si la persona tiene un apoyo electoral real para participar en el proceso, que tiene un arraigo, un apego. Porque si no, cualquier persona decir, pues yo quiero ser gobernador, senador, entonces tenemos una papeleta. Ahora, detrás de todo esto es cómo se fiscaliza el proceso de endoso, es que es preocupante y cómo se hace. Por eso yo he hecho unos señalamientos sobre eso los endosos, en términos de cómo se practica ese proceso, pero eso podemos discutirlo en otro momento. Lo importante con relación a la intención del elector, que creo que los ciudadanos entiendan que está en la página 51 y 52 del proyecto, es que hay un encasillado que se establece por la disposición de ley unas medidas. Si un ciudadano, ¿verdad?, y debe ser preocupante para el Partido Popular porque es el partido de mayor antigüedad, escribe jaja la pava, allí una cruz debajo de la pava, ese voto no se lo va a contar, a pesar que yo creo que nadie aquí tendría duda que la intención del elector fue darle ese apoyo al Partido Popular. Si lo pone a la izquierda, a derecha, abajo de ese rectángulo, eso no se va a contar. Y eso iría en contra de los casos que ya resolvieron estos famosos de los pibazos, donde se estableció que la intención del elector debe ser reconocida. Usted se imagina una persona con un tipo de discapacidad y no tenga la destreza, que puede ser el 1 o el 2%, pero el 1 o el 2% de la población en Puerto Rico implicaría más de 25,000 votos. Y usted le está diciendo al ciudadano que sabemos que hay gente que tiene dificultad o tiene problemas para leer, escribir y seguir instrucciones. Eso es nuestra realidad. Haga una marca que todo el mundo pueda deducir fácilmente que la intención es apoyar a un partido, no se le va a considerar. La situación es que a eso a quien le perjudica es el Partido Popular y a sus electores. Nosotros creemos que esta situación de hacerlo en esos términos tiene intención de que esas papeletas van a ser declaradas nulas como inconsecuentes, marcas no puestas allí. Y yo creo que es importante que la gente conozca eso. Podemos coincidir en términos que si vota debajo de cómo se debe interpretar y el proceso cómo se hace, pero la ley actual nos ha servido bien. Ambos partidos han ganado elecciones bajo esta ley. Y como dicen los del norte, if not broken, don't fix it. Y nosotros queremos que es importante que el ciudadano conozca de esto. Yo estoy seguro que vamos a llevar una campaña de educación para que en un futuro estas situaciones, yo creo que se la va a ser bastante común a esta generación, votar en los encasillados que les corresponden y en un futuro eventualmente usando los mecanismos de tecnología, pero tiene que ser con garantía y respetando que aquellos ciudadanos que claramente demuestren en su papeleta su intención, su voto debe ser contado. Díganme. Es que yo los oigo a los dos y yo hasta ahora de lo que he leído en el anterior y en este, está hecho para perpetuar en el poder dos partidos también. Así que esto deja fuera, pues porque deja fuera terceros partidos. O sea, cuando el senador dice que si no votan por tal partido, pues esa ha sido la intención del elector o de la electora. La gente endosa así los partidos a base de sus votos. Pero cuando tú lees todo lo que está aquí, lo que hace es que te establece unas diferencias para hacerte bien difícil que otros partidos, es más, ni siquiera estoy hablando ahora de algún partido que por la razón que sea, no sale favorecido y queda fuera. X quiere entrar. Ese quiere volver a entrar o quiere entrar cualquier otro. El problema es que le cierra las puertas. Le cierra las puertas la manera en que está establecido esto. Incluso en el caso nuestro de Victoria Ciudadana, de ser favorecidos en términos de poder completar todos los requisitos que estaban en las reglas del juego anteriores a este, nos coloca en una situación totalmente de injusticia frente a los tres partidos que ahora mismo están.
porque al Partido Independentista le da una especie de Ana, grandfather pero clause. sabe que mi posición ha sido que facilite para que eso no se Sí, cambie. no, pero estoy hablando de lo que dice Ok, quiero dejar claro que el Partido Está bien, Popular pero estamos hablando de lo que dice la cree propuesta de legislación. La propuesta de legislación dice eso. Y la propuesta de legislación le da una especie de grandfather clause al PIB, que lo considera un partido que está allá, porque cumple todos los requisitos para poder estar, y le da algunos derechos dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero el Movimiento de Victoria Ciudadana, de completar y certificarse, le da 0. No tendría participación ninguna, prácticamente nada, a pesar de que tendría Sí, en la ¿cuántos franquicia. partidos no tendría? Bueno, exacto. Entonces, está hecho para dejar fuera partidos. Esto no puede ser, esto es lo más antidemocrático que hay. Si se pretende no dar, que la gente pueda, los partidos, lo que sea, sin endoso, pues quiere decir que la Comisión Estatal de Elecciones tiene que estar lista para tener un montón allí de espacio para tanta gente como partidos sin endoso quieran De participar. hecho, yo te el proyecto actual requiere endosos. Sí. Requiere endosos para los partidos. Para partidos. Ahora los reduce Los reduce. considerablemente y me parece muy razonable y la fórmula. Y para los candidatos independientes, en la ley anterior, esta ley trata más justo eso, porque en el anterior, para un partido independiente, no, claro. era una cantidad exagerada. A mí me llama la atención, mira. Este proyecto trae que se va a bajar a lo que podemos llamarlo a 8,000 es el máximo, ¿verdad? Y a los senadores, y a los me tengo que representantes. reír porque ya nosotros hemos radicado. No, ya. Pero para nosotros Ana, eso, una buena noticia. Si lo firma no. la gobernadora, al otro día te espero pero ver lo por malo allá. es que nos cambian las reglas del juego. Esa es la Pero, única buena. Lo sí. otro nos perjudica. Pero Entonces, ¿de qué sirve? la situación de los endosos, lo que ha pasado es que ha sido muy liviana la supervisión en la manera que sostiene. Y el senador tiene razón. Hay partidos que a pesar que no ha recibido el apoyo del pueblo, él la une en términos, porque ¿qué dice? El pueblo de Puerto Rico es muy noble, va a estar en la playa y ve a una persona Sí. endoso y lo endosa. Es bien difícil decirle que no. Porque no tienes mayores consecuencias en términos del endoso que puedas hacer y si se considera una desfiliación o no, eso no está decidido. Pero los endosos ayudan a que la papeleta presente al pueblo de Puerto Rico personas que en realidad tienen algún tipo de apoyo y que su plan de trabajo o lo que ellos quieran traer para Puerto Rico tiene algún tipo de verdad de consecuencia que lo va a tener, pero si no hay en términos de un apoyo, la papeleta gobernador, cualquier persona que se le ocurra decir hoy día que quiere ser gobernador, pues si no tiene que conseguir ningún endoso, tiene que aparecer en la papeleta. Y por eso Bueno. es importante lo de los endosos. La ley los mantiene y los reduce. Yo entiendo que en esos términos en la ley hace un ejercicio, ¿verdad? Pero lo que tenemos que señalar, ¿verdad? En esto de los endosos es que la fiscalización en términos del endoso, cómo se hace y sus consecuencias, ha sido muy pobre. En cuanto a bajar la cantidad de endosos, a nosotros nos parece bien. De hecho, hemos estado siempre diciendo que la cantidad de endosos que se requiere, no solo para los partidos a petición, sino las candidaturas independientes, etcétera, es altamente oneroso. A mí me parece que hay que mantener algo de endosos, porque sí, yo creo que son unos filtros y creo que es importante tenerlos, pero que no sean onerosos. A Victoria Ciudadana, pues obviamente ya 8,000 endosos, ya eso no nos ayuda. Inclusive todo este proceso de esta legislación que tiene un énfasis tan grande en la cuestión electrónica, inclusive resulta hasta irónico con Victoria Ciudadana, que tuvimos que llevar hasta un caso para el asunto del endoso electrónico, que aunque lo ganamos, realmente no vamos a poder ni usar eso, porque cuando nos vienen a hacer accesible la posibilidad de buscar endosos electrónicos es ahora, cuando ya hemos radicado todo. Pero, o sea, prácticamente lo que es una pasa situación increíble, pero déjame terminar. Y cuando yo veo la manera en que en la Comisión Estatal de Elecciones se manejó la situación de poder hacer el módulo efectivo, que ha sido sumamente lento por diversidad de razones. Algunas y muchas tienen que ver con la cuestión. Lo que pasa es que el módulo hacía posible que tú no tuvieras que buscar en papel los endosos de las personas que querían dar endosos. Y se radican en real time. Y entonces, No tienes y que hacía, esperar. y por eso fue que estábamos buscando que se hiciera antes, porque era rápido y realmente había, y ahorraba papel y todas esas cosas y tiempo. El problema es que ahora es que lo están haciendo efectivo. Imagínate, eso es lo que demostró. Eso fue un solo formato de una página que costó $200,000. Exactamente. Eso lo que demostró fue lo difícil que es llevar a cabo los arreglos necesarios para hacer efectivo
un endoso electrónico. Cuando yo estaba leyendo nuevamente todas las cosas, me llamó la atención porque yo pienso que incluso el que está ahora le van a tener que meter miles de dólares más, porque actualmente el que se hizo para que se pudieran hacer los endosos para partidos a petición requiere la firma. Estaba leyendo que ahora no tiene que tener la firma. Y de hecho la firma es una de las cosas que más rechazan endosos. Porque no coincide con no la coinciden. firma que Pero la el gente elector cambia de firma un montón y hay Claro. montones de cosas. Hay gente que tiene la misma tarjeta Desde los 18 años. Exacto, hay montones de cosas. Claro. Recuerdo que una de las cosas del módulo de endoso electrónico que causó mucho conflicto era lo del uso de los 4 dígitos de Seguro Social. Y ahora resulta que los 4 dígitos de Seguro Social se van a utilizar, según lo que dice propone la Sí, ley. el nuevo proyecto de ley trae eso así de es nuevo. que imagínense, le Hay estoy una legislación diciendo, federal que lo prohíbe, pero pues, pues, le estoy diciendo que estamos hablando de que si esto sigue para adelante, yo anticipo el módulo para usar el endoso, ese sería para las primarias o el voto electrónico, le va a costar cientos de miles más al pueblo de Puerto Rico y yo anticipo que eso no va a estar listo ni siquiera Bueno, para lo cuando que se supone pasa que esté listo. Lo que pasa es que cuando tú haces una reforma electoral, y yo los escucho, y esto es motivo de análisis, nosotros no estamos haciendo una reforma electoral pensando solamente en el 2020. Las reformas electorales, irónicamente, deberían de ser como códigos que provean que va a haber o que existen otras posibilidades que ahora mismo no están disponibles. Por ejemplo, hace 10 años atrás no estaba disponible el voto electrónico o una papeleta o el escrutinio, por lo menos en Puerto Rico. Estaban en otros países como República Dominicana que nos llevan una ventaja espectacular de cómo ellos manejan el asunto electoral. Y uno pensaría, pues con una economía que se supone que fuera menor a la nuestra, ellos estuvieran atrasados y es al revés. El concepto del voto electrónico, la papeleta, de los endosos, la digitalización, es algo que hace 5 años no se discutía y ahora es una realidad. El hecho de eliminar y tenerlo en una lista que no sea un mamotreto gigante, sino poder buscar en una computadora como un aditivo, eso es algo que ya es real y que se puede hacer y que no está ahí. Y esta reforma no es un reglamento. Muchas de las cosas que se plantean y que están en la ley son y serán motivos de reglamentos para garantizar, ¿sabes? Las leyes no, y yo comprendo las preocupaciones de los compañeros porque pues son preocupaciones genuinas, pero yo las miro y digo, son cosas que se van a atender en un reglamento, porque son planteamientos válidos. ¿Cómo yo garantizo que esa persona no vote 2 veces? Pues están los protocolos tecnológicos para que, ¿cómo yo garantizo que esa persona su intención es esa? Pues yo escuchaba el que raja la pava, pues la máquina te dice hoy día, ese voto no es válido, no es que usted la envíe y se la come. Ese voto no está reconocido. Entonces, lo que pasa hoy es que hay una persona que está atendiendo a la máquina y dice, mire, ese voto no lo aceptó. Y esa persona tiene la... Lo puede corregir en el momento. Y entonces hay cosas que no tienen que estar en la ley. El costo de la Comisión Estatal de Elecciones y la representación que llevaría tener quizás 50 personas corriendo para gobernador. Ya eso existe. O sea, literalmente ya existe. Tenemos 20 y pico candidatos presidenciales del Partido Demócrata. Claro. Y pueden ser más. Hablando del Partido Demócrata, senador, es que vamos entonces a ir redondeando, pero una de las propuestas también es que es para el voto presidencial por el presidente de los Estados Unidos. Si usted puede explicar esto a la ciudadanía, porque no es un derecho que se ha extendido a los residentes en Puerto Rico. Claro, mira, y yo soy un ejemplo clásico, pues yo he votado por el presidente cuando estudiaba en los Estados Unidos continentales. Algo pasa que me montó un avión y llego a Puerto Rico y perdí ese derecho. Yo corrí bajo una insignia y yo lo voy a plantear como es porque yo veo gente que trata de adornarlo y yo creo que hay que decirle a la gente la verdad. Yo, los méritos o no méritos, porque pues, yo recibo votos íntegros y hay gente que vota por mi candidatura, pero hay gente que vota bajo la insignia que yo represento. Cuando usted vota por el Partido No Progresista, usted está votando por el proceso de estadidad, porque eso es lo que yo represento. Entonces, cuando yo tengo Cámara, Senado, Gobernación, yo entiendo e interpreto de que el electorado me está dando a mí un mandato, no solamente para que administre la cosa diaria, sino para que adelante lo que es un partido como el Partido No Progresista, que es ideológico. Pues si yo quiero ser un Estado y es el mandato que tengo democrático, yo creo que nosotros tenemos que votar por el presidente de los Estados Unidos, sobre todo como demócrata, cuando yo me junto en una convención con miembros del Partido Popular que hacen campaña para que el presidente sea, o un candidato sea la cara para ser presidente de la nación de la cual yo
no puedo votar en una elección. Pero O sea, entonces, ¿cómo sería acá con esta papeleta para votar pues- por el presidente? ¿Qué Pues validez tendría? Pues mira, pues la validez es cuando yo voy al Congreso, que voy bastante, me preguntan qué clase de Estado seríamos. Si seríamos republicanos, si seríamos demócratas. Yo soy lo que creo que seríamos dependiendo de quién es el candidato. Si es Donald Un Trump, swing vote, entonces tendríamos seríamos un swing state. un swing state. Si el candidato es Donald Trump, te garantizo que no seríamos republicanos. Si un candidato es Clinton o Obama, pues seríamos demócratas. Aunque yo creo que Puerto Rico sería un poco más demócrata que republicano, en teoría, por nuestra razón de ser, para mí es una herramienta de yo poder decir, como partido nuevo progresista de mayoría, que el pueblo de Puerto Rico tiene un interés de votar por el presidente de los Estados Unidos. Pero aquí O sea, que eso se me pudo- parece que es una encuesta pagada Sí. con fondos del pueblo de Puerto Rico Mire, en una es una cosa que es herramienta ilegal, como que es totalmente vinculante. ilegal porque Puerto Rico no vota, así es que me No. parece que están Amber, usando fondos del pueblo de Puerto Rico. Esto fue resuelto en el Increíble. 2000. Hay dos casos, ¿verdad? El Igartúa versus US y el caso de Cáceres Suárez versus la Comisión Estatal de Elecciones. En el primer caso que te señalé, el Tribunal Boston se expresó y revocó al Tribunal Federal indicándole que no se pueden utilizar fondos públicos para garantir ninguna causa política. Yo creo que y todos la son dos estadidad. casos, incluso. Y el otro caso, pues también fue la misma situación. A ver, ese tipo de sondeo o para usarlo como esa herramienta con Herramienta fondos para ir a públicos Washington no a- está, Imagínate. no Cabildear está esta idea. permitido. Para eso están los plebiscitos que se han realizado. De hecho, en el 2017, que se gastaron cerca de 5 millones y de los fondos de la comisión fueron sobre 2.5 millones, era el dinero que era para las máquinas de escrutinio. Si tenemos problemas ahora mismo con las máquinas de escrutinio, de comprar batería y su mantenimiento, se debe que ese dinero se utilizó para el plebiscito, porque no fue que hubieran asignaciones especiales, sino que del fondo operacional de la Comisión Estatal de Elecciones se utilizó. No tan solo hablemos del costo económico, porque sabemos que esta papeleta tiene un costo de impresión y en la forma que se va a utilizar la misma, ¿verdad? ¿Y qué conllevaría Pero esto? que Si su van a tener resultado, representantes y que- y funcionarios. es que el Pero resultado no sencillamente tendría utilizar validez. fondos públicos para esto no está permitido por nosotros, por ningún partido. Y debemos resistir la tentación de utilizar los fondos públicos a esos fines para adelantar alguna causa. Yo creo que es legítimo que el senador vaya al Congreso y ha señalado muy bien cuál es su preferencia y qué él va a buscar allá. El señalamiento es que nosotros entendemos que esta papeleta no es otra cosa que una carnada para aquellas personas que se sientan motivadas por el interés, que ahora mismo rehúsan o desean no participar, aunque sean estadistas, en rechazo a una administración. Y yo creo que es importante que la gente entienda que en realidad esto es inconsecuente lo del presidente. La utilización no es otra cosa para usarla de cebo para atraer a votantes. Yo no creo que tenga ninguna otra utilidad porque consecuencia legal no tiene. De hecho, él señaló unos ejemplos fuera de aquí que hablamos, que si eligen un presidente que es distinto al presidente que está ahí y no participa en el proceso porque se hace antes, ¿qué efectos va a tener nosotros en términos de asignación de fondos? Eso es altamente especulativo. Pero la historia ha dicho que hemos tenido mala suerte cuando hacemos esos ejercicios de sondeo. Bueno, lo cierto es que los fondos no se pueden usar para estar haciendo ese tipo de sondeo en las elecciones. A mí me parece altamente... Que este tipo de- Bueno, enmienda. hay que resaltar que esto es una ley. Es la ley del Eso voto mismo. parcial y quien declara inconstitucional pues son los tribunales. Sí. Y ese es el Bueno, proceso. o el Bueno, votante, porque votante. como en Puerto Rico hemos ido cambiando de partido y de gobernante cada 4 años, esa alternancia política, pues esto es una enmienda que podemos prever que si viene una mayoría popular, pues la cambiarían Bueno, definitivamente, ha porque, pasado porque antes. porque no Mira, le sirve a su estrategia. Ha pasado antes. O cualquier otro partido, la mayoría. Otro partido, Victoria Ciudadana, si gana para el 2020. Bueno, lo que pasa es que ellos dijeron al principio que no eran partidos, pero ahora son. Lo que nos llama Movimiento Victoria Ciudadana es una manera distinta de decir las cosas, Sí, pero hasta en su el nombre. aspiración es el partido. Estamos Es el pidiendo una partido. franquicia electoral y mantenemos No una creen visión de en los partido. partidos, pero la aspiración es el Y es partido. que la verdad Ustedes es saben que- que están sacando las cosas de contexto. Siempre hemos dicho que queremos una franquicia electoral y conceptuamos los procesos electorales Es como que- movimiento. Esa Estamos franquicia por ley viviendo- se llama partido. Bueno, Sí, ese es el estamos problema de viviendo- tener las visiones tan tradicionales que no pueden salirse de sus Pero cajitas. mira, Naima, lo que pasa es que realmente de lo Bienvenidos a la que discusión política. de eso lo está muy que es bien. Sí, diferente claro. que estamos viviendo
un Puerto Rico diferente. O sea, tenemos que tener ese referente del verano del 19 esta que crisis- hicieron Amber, renunciar a Ricardo Amber, la crisis Rosselló. de los políticos internacionales no es algo Sí. de Puerto Rico, No, o sea, es seguro que algo que está sí, ocurriendo, pero pero de que y es algo- responsabilidad de nosotros claro, traer la de que aquí confianza en la ha gente, en habido la una institución. efervescencia y hay entonces personas que Sí. se dan a la tarea para organizar nuevas colectividades, ¿verdad? Y abrir paso, porque en algún momento no existió un partido popular y en algún momento no existió Todos un fuimos partido emergente, nosotros en Correcto. Y entonces 1938. uno no sabe si aquí se está iniciando una Sí. nueva tradición, un partido. no, A mí no me cabe la menor duda de que el electorado va a ir migrando, y sobre todo con los millennials, no necesariamente fuera de las estructuras tradicionales, es que los partidos nos vamos a tener que reinventar en nuestra oferta, que no puede ser una de barricadas, tiene que ser una idea. Va a haber, yo veo esto como quizás científico político, de que va a haber algo que en República Dominicana existe hace décadas, que son las alianzas, que es algo que aquí se está experimentando, y van a haber movimientos regionales. Pues interesante, porque eso no está incluido en esta propuesta. No, no, pero, sigue estando prohibido no, lo que son no, las ideas, no las está- candidaturas coligadas y no, todas esas otras cosas. Eso no está prohibido. No están prohibidas. No. No lo están. Pues Lo ¿dónde que- están? Pues yo no las veo. No, Sí, no lo están. Pero lo que sí es que aquí no se puede perder el norte, que el elector es la figura principal dentro de esta reforma. No es ni siquiera la franquicia. ¿Sabe? Aquí lo que se tiene que proteger, y yo estoy de acuerdo que haya el motivo de desconfianza, que es donde se fundamentan las reformas electorales y la comisión, porque eso es nuestro balance, como se verifica uno con otro. Pero no podemos huirle a la tecnología pensando que no lo podemos hacer cuando otras jurisdicciones lo hacen. Y esto no es algo que va a pasar en el próximo siglo nada más. Muchas de las disposiciones que están aquí, que se reglamentarán, empezarán en vigencia quizás 2028 y veremos, porque esa es la aspiración de la reforma. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, a mí me encanta la tecnología y Movimiento Victoria Ciudadana siempre en su ponencia en cuanto a esto, siempre dice que el problema es el fraude y que no tener adecuadamente las debidas protecciones para evitar diferentes posibilidades, no solo de hackeo, sino de fraude, todo lo que puede hacer. Y yo di ejemplo de cómo, inclusive con lo que hay ahora, ni siquiera la Comisión Estatal de Elecciones ha tenido la posibilidad de avanzar en hacer un módulo que pudiera cumplir con Ana, ciertas esa cosas. situación te invita a concluir que Que la no. comisión no podría manejar eso Pues, en este por momento eso lo estoy de diciendo. una forma segura. Por eso lo estoy diciendo. Bueno, Entonces, compañero, habla como si es que estamos hablando en contra de la tecnología. No, nada que ver. Estamos hablando de que la tecnología tiene que ser segura y tiene que utilizarse. Claro que sí que hay que utilizarse, pero tiene que ser segura. Bueno, y en este momento, la Comisión Estatal de Elecciones no ha mostrado Bueno, tener la pero capacidad para para poder moverse, hacer eso. este Y eso es es- nuestra preocupación. Y una Mira, preocupación genuina, pero mira, en República Dominicana, yo lo uso mucho de ejemplo porque yo creo que tienen un sistema bastante avanzado comparado con nosotros. Ellos buscaron 10 compañías internacionales para atender el asunto de la tecnología. Llegaron a la conclusión que iban a usar ingenieros dominicanos que conocían cómo era la idiosincrasia del voto dominicano, que es un voto mucho más complejo que el de nosotros, y diseñaron el sistema. No podemos pensarle que no lo podemos hacer porque ahora no es posible. Yo creo que esto no es algo que es una varita mágica, esto es una propuesta que está sufriendo enmiendas al momento que estamos haciendo este podcast y que se va a basar en un argumento Así es. sólido para garantizar que ese voto está, porque si no fuese así, entonces tendríamos un sistema donde el elector, que es el cliente principal, desconfiaría del resultado y tendríamos lo que está pasando en Bolivia, tendríamos lo que está pasando en otras jurisdicciones, donde después del voto hay una pregunta si realmente ese fue el voto. Y ese no es el espíritu de esta reforma. Pero a mí me preocupa que de lo que más se quiera adelantar es donde hay más cuestionamientos sobre posibilidades de interferencia, que es la cuestión del voto adelantado, voto ausente. Esa es una preocupación. Mira, inclusive tengo que decir, porque en el informe del proyecto me citan a mí diciendo de que yo no pude votar en unas elecciones. De hecho, yo voté. Yo lo que dije fue que tuve que esperar a votar para montarme en un avión. Lo que no dice el informe es que en ese avión había un montón de gente, y por eso lo recordaba, que venían de votar de Puerto Rico y regresaban a sus casas en Estados Unidos. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención. Y lo estaban diciendo ellos mismos allí. Entonces, eso a mí me parece Sí, eso que no puede suena ser. en las Entonces, eso elecciones son en las elecciones en que papel. vienen boricuas, En ajá, de papel. afuera y Imagínense ustedes si no hay debida cuidado con las condiciones necesarias para evitar que la gente vote dos pregunta veces. es quién debe decidir, quién va a administrar el presupuesto y la política pública en nuestro país, si van a ser
es la diáspora o sencillamente se tratan de lo que estamos viviendo aquí, pagamos contribuciones aquí, o sencillamente vamos a abrir, facilitar de personas que han escogido con razones muy válidas estar en los Estados Unidos, hacer su vida, pagar contribuciones. De hecho, la gran mayoría, el caso de Gigi es uno que facilita porque es una figura bien reconocida. Ella está inscrita en los Estados Unidos para votar. Está inscrita y vino aquí en ese proceso y nos dimos cuenta porque hubo una intervención en el proceso en la comisión y una persona reconocida. Imagínense en este ejercicio detrás de una computadora, de un iPad o de un teléfono. Sí, alguien que no es Bueno, reconocido, que no se puede difícilmente hubiera identificar. sido... entonces, saber dónde está ubicada la computadora, Exacto. qué computadora es... No, pero en la computadora es solamente el instrumento, lo que es el elector. Y el caso de Gigi, que es un buen caso para analizar, es el caso de alguien que quizás está pensando, pues el caso de Gigi es el domicilio y esta reforma identifica lo que es el domicilio. Gigi Fernández es una tenista profesional que da clases fuera de Puerto Rico y su haber está ahí. Si Gigi Fernández mañana, que es el caso que ella tiene que demostrar, su domicilio va a ser Puerto Rico porque va a ser su modo de vida aquí, independientemente que se monte un avión los lunes y porque va a trabajar fuera de Puerto Rico, regresa los jueves y hace sus negocios aquí para efectos de vida, negocios de vida, del diario. Pues Gigi Fernández puede votar en Puerto Rico. Estaría Ahora, legitimada para votar. Gigi Fernández no Bueno, se puede con ir. este proyecto de ley no, porque dice que si está inscrito en los Estados En los Unidos no puede Estados Unidos votar. No puede votar, claro. Sí, tendría entonces que Sí, salirse sí. de las listas Claro, allá porque para poder es el entonces proceso de ingresar escudriñar que los no queda al duda registro de votantes. que debe haber consenso que aquí puede votar solamente los domiciliados. Bien. No hay duda que el que dice los domiciliados es que en la forma en que está el esquema, no hay forma de constatar. En la página 369 del entillado se señala que ni siquiera el oficial de la Junta de Inscripción puede cuestionar o hacerle preguntas a la persona que hace este ejercicio. Imagínense si eliminamos esa garantía de que se pueda hacer algún tipo de escrutinio o investigación Ustedes porque están anotando no permite todas hacer estas eso. Claro. Loopholes, ¿cómo no es son- este? No, es que Por grietas ahí que- los hackers son especialistas y las personas Está que quieren contemplado. cometer Está son contemplado por- especialistas en buscar esa... Yo esa- creo y que son como motivos de uno lee reglamento. la imposición de motivos de la ley, te de invita a pensar que es un reglamentación, proyecto lo que ustedes de avanzada. Pero cuando uno va desmenuzando el proyecto Sí. capítulo por capítulo, se Y la encuentra verdad- estas interrogantes que debieron ser objeto de una vista pública. Y yo sé que celebraron un Ese día, proceso, pero sí. un maratón fue. Pues fíjese, un maratón. vamos- Y eso yo creo que Vamos. no podemos invitar. Y yo sé que el tener la mayoría, pueden que tengan el derecho legal, pero moralmente no sería correcto de que esta ley, que la que tenemos hasta fue producto de un evento de 1980 y nos corramos el riesgo de cosas como esa vuelvan a ocurrir. Debe ser, yo estoy seguro que si el senador se sienta con los senadores y nos sentamos a discutir, se va a llegar a un proyecto que va a ser, yo creo que de la aceptación y agrado del pueblo de Puerto Rico, pero Su llamado es al consenso. seguro. Nos decía y- que si y este yo proyecto escucho- no yo tenía un escucho al consenso, senador, tenía entonces sí. fecha de caducidad. Yo escucho las preocupaciones del senador y qué bueno, de eso se trata, pero decirnos, este es y se va a aprobar. De hecho, lo que hemos visto es que nadie tiene certeza ni siquiera cuáles son las enmiendas ni cuál es el producto final. Claro. ¿Quién la tiene? Pero no solamente cuando- este ahí se va a aprobar porque somos la mayoría. No, Y además es una mayoría que no representa la mayoría de todos los electores y electoras en Puerto Rico. Por eso es que insistimos en que en Puerto Rico esa Faltaría- debería ser la norma. Pero faltaría por entonces la firma de la La gobernadora y ahí y- también y los Yo reglamentos. confío que ella no lo hay firme. otro frente donde se pueda quizás hacer presión. Ustedes están Estamos contemplando estudiando. esto también. Claro, estamos Perfecto. estudiando qué es Miren, lo que vamos a El, hacer. como- el perreo combativo no va a eliminar el ¿Por qué no, el código. senador? ¿Por qué no? Por más No nos folclórico, rete, por, no nos por- por rete. más folclórico y racional, lo que pasó en verano no cambió a Puerto Rico, ya ese Puerto Rico estaba ahí. Bueno, pero entonces... Lo que hizo fue ponerlo en una plataforma ante la imprudencia y usando la tecnología de un gobernante De que Telegram. no midió sus consecuencias de sus acciones como persona que repercutieron en lo que él era como gobernador. Pero ciertamente esa olla de presión social que está mundialmente en Francia, en España, en Bolivia, en Venezuela, en muchos de los países, es el ejemplo de
una ciudadanía más activa y que se comunica por redes y tecnologías que antes no estaba disponible. Pero la verdad es que este proyecto hemos tratado de adentrarnos en alguna de las enmiendas, vamos ya para casi una hora, así que yo le quiero dar las gracias a ustedes por su tiempo. A ustedes los invitamos también para que entren a microjuris.com y a Microjuris al Día y a nuestras redes sociales, y ahí pueden acceder a todos los documentos y hasta el martes 19 que la Cámara estará en conferencia, ¿verdad? Sí. Para ver entonces cómo se armonizan las enmiendas de ambos cuerpos. Yo no puedo decirme sin de... El perreo combativo no será, pero el pueblo sacó, sin que las leyes lo dijeran, removió a un gobernante. Así es que eso está ahí, y eso no es poca cosa. Es otra cosa. Eso debería estar también en las leyes electorales. El poder que tiene la gente de referéndum revocatorio. Eso es otra cosa. La gente lo tomó en las manos, la gente está lista. Así que, senador, cuídese. Yo siempre he cuidado y cada 4 años. Debemos pensar que es del pueblo y para el pueblo. Exactamente. Gracias. Gracias. Cuando guste nos invitas de nuevo. Claro que sí. Hasta luego y hasta la Senador, próxima. un placer. Igual.